Yo decía inclusive en una oportunidad, en una entrevista de prensa, que yo a lo largo de mi vida probablemente había convivido más con la muerte que con la vida, porque es una especialidad a la cual le he dedicado pues la mayor parte de ella, y gran parte de las horas del día se la dedico a ella. Pero tengo que admitir que ya desde hace muchos años yo no he oído testimonios de pacientes en ese sentido. Yo pienso que uno de los grandes avances en la especialidad ha sido los nuevos métodos de anestesia. No solamente de anestesia, sino de la monitorización del acto anestésico. Pues porque hay una alteración allí, como usted lo dijo, hay una muerte virtual. Es decir, puede ser que todos estos relatos sean similares porque, bueno, asumimos que tenemos una especie como de droga. La anestesia no es una droga, pero tenemos una especie de droga en nuestro organismo que puede alterarnos, razón por la cual podemos sentir prácticamente lo mismo, sentimos la misma alteración, no, tenemos los mismos relatos. No, yo lo mencionaba porque en el pasado, hace algunos años, se oía con más frecuencia el relato de pacientes que habían sentido y habían oído durante la intervención quirúrgica. Hoy en día, repito, gracias a los grandes avances y a la monitorización de muchas de las cosas que se utilizan en anestesia, la hipnosis, la profundización del acto anestésico es mucho más adecuada, y esto sucede con menos frecuencia. Nosotros hemos operado... ¿Estos relatos suceden con menos frecuencia ahora con estos métodos de hipnosis? Definitivamente. ¿Hay alguna razón, usted que maneja la parapsicología, el más allá, esa cosa que es intangible? Bueno, no hay que perder, buenos días, no hay que perder de vista que dentro del marco de la parapsicología existen unos fenómenos extrasensoriales que están más allá, o sea, que están fuera de los 5 sentidos. Es posible que a nivel de, cuando se inhibe la mente consciente, aflora el subconsciente. Y el subconsciente sí está cargado de toda una, si se quiere, de un aprendizaje que está en nuestro inconsciente colectivo, desde que la historia de la humanidad ha seguido gestando. Esto pudiera estar descargado como una emoción que pudiera surgir en ese momento. Pero también no nos podemos cerrar la posibilidad de que verdaderamente existan otras realidades que pudieran en algún momento ser demostradas. Por ejemplo, Raúl Vive, él hizo muchas experiencias de psicofonía y escuchó voces del más allá. Tenemos relatos muy curiosos de investigadores como Raymond Moody y un congreso que hubo en 1993 en Estados Unidos, donde llegan a unas conclusiones muy importantes. Cómo se puede contactar la gente de esta realidad con otras realidades. Inclusive se están haciendo experiencias con aparatos electrónicos donde personas que han fallecido de alguna manera del más allá logran de alguna forma comunicarse a través de clave y otras cosas más. Las psicofonías, por ejemplo... Vamos un momento, porque estamos hablando ya de otro tema, cuando ya estamos hablando de la comunicación de los que están allá y quieren comunicarse acá, pero los dos testimonios han sido básicamente de los que han estado aquí, han perdido el contacto y han regresado. Pero veamos, ya hemos oído la opinión de un parapsicólogo, de un psicólogo, de un médico cirujano cardiovascular. Veamos la opinión y conozcamos la opinión de la Iglesia Católica. Padre, si el ser humano es cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y hay muchas personas que insisten en que al momento de verse cercanos a la muerte han visto luces que han revivido de alguna forma, ¿no? Y además sabemos que Jesucristo pues también pasó por la resurrección. ¿Cuál es la posición de la Iglesia? Nos imaginamos que deben entender perfectamente que esto suceda. Yo creo que para poder clarificar un poquito deberíamos definir una palabra. No se trata de una resurrección, sino de una reanimación. Sin embargo, en los casos de que hay un libro que se llama La vida después de la vida, y donde se narran una serie de hechos, de personas, de fenómenos que han tenido, que se han realizado, donde las personas aparentemente, diríamos, han muerto, o donde el médico ha dicho ya ciertamente se murió, pero donde no ha comenzado todavía lo que se llama la desintegración del cuerpo. Tenemos 3 conceptos: lo que se llama el milagro, que es en el caso de Lázaro, que es una resurrección, que ciertamente no ha habido intervención de nada; una reanimación, en donde los médicos han tenido que violentar ese proceso a través de electroshock o masaje al corazón o respiración boca a boca, es decir, y en ese momento el cuerpo se reanima.
Desde el punto de vista religioso, nosotros sabemos, primero, el primer polo, que es la vida, es un acto de amor. Segundo, el otro polo es el de la muerte. Y desde el punto de vista cristiano, nosotros sabemos que no termina, que hay algo más allá. Por las mismas palabras de la revelación, nosotros sabemos que tenemos una vida más allá. Que el hombre ha manifestado casi desde su aparición en la tierra. De hecho, el que el ser humano haya sido politeísta en principio tiene mucho que ver con ese deseo de dar explicaciones divinas a hechos que le han resultado difíciles de comprender, incluyendo fenómenos tan naturales como el rayo, la luz, la luna, la lluvia, etc. El hombre, al margen de su evolución y desarrollo social, aún conserva ese interés oculto por todo lo que significa y rodea a la muerte. Es conocido como los pueblos indígenas del continente, desde el Río Grande hasta la Patagonia, organizaban rituales para invocar espíritus con poderes para solventar enfermedades, para reclamar fenómenos naturales, e incluso hacían del deceso de uno de sus miembros un acontecimiento mediante el cual las virtudes y cualidades del difunto se solicitaban para bienestar de la colectividad. El hombre siempre ha cedido el espacio para que se crea que la vida no es un simple ciclo orgánico. Y de hecho las religiones así lo justifican, en especial por intermedio de la fe. También el hombre abre espacios para aferrarse a la vida mediante la creencia según la cual la muerte es solo el camino a otra existencia de características muy especiales. Bueno, la vida no es simplemente un hecho orgánico, así que vamos a preguntarle a la doctora Parada, quien pues analiza todo lo que tiene que ver con la mente humana, sus casos específicos, casos que le hayan tocado muy de cerca, y específicamente cuál es la relación que hace la psicología con estos temas. Quizás el área de la psicología que más explicaría estos aspectos es indudablemente cuando se habla del inconsciente, cómo puede surgir en estos momentos lo que está guardado en nuestro inconsciente, temores, deseos, sentimientos, emociones de cualquier tipo. Y quizás eso es lo que yo interpreto, tratando de ser científica, cuando los pacientes me lo narran. Lo explican y uno interpreta, quizás se está recordando de su infancia, quizás está hablando de lo que vivió, quizás esos rostros que él veía son sus familiares más cercanos, es su sentimiento más profundo. Definitivamente es un fenómeno eminentemente existencial. ¿Ese relato es con angustia? No, es un sentimiento más bien feliz, alegre, con muchos deseos de contarlo. El paciente se le debe permitir mucho expresar sus sentimientos, porque ellos al expresarlo y uno sentir con ellos ese mismo sentimiento, empatizar con ellos y comprenderlos y aceptarlos, ellos se sienten mucho mejor, pero lo expresan inclusive hasta con alegría. Lo que sí es cierto, y quizás lo hablamos más tarde, es el sentido de la vida. Para esos pacientes es absolutamente diferente después de haber vivido estos fenómenos existenciales o estas vivencias cargadas de emoción. Sin embargo, ¿cómo se explica que hay quienes de repente hablan de un túnel con mucha luz, que le produce mucha paz, y por el contrario hay quienes hablan del mismo túnel en completa oscuridad y que le produce angustia y que más bien desean regresar a su estado de antes? Sin embargo, en el primer testimonio, el joven Trenar decía todo lo contrario, que él llegó a un momento que le dijo a su familia, esto está tan interesante que yo quiero quedarme aquí. Pudiera tener que ver con las mismas experiencias vividas de cada paciente, tiene que ver con la angustia, lo que está viviendo, puede tener que ver con el estado crítico en que se encuentra el paciente orgánicamente hablando, y puede tener que ver con todo el estado psicológico, emocional que el paciente ha vivido y las experiencias de vida que él trae consigo. Por lo menos esa es la explicación que quizás yo le doy. No sé si el señor Alexis Blanco tendrá otra explicación. En este sentido yo lo pienso que es así, un poco más el estado psicológico de cada individuo. Rienda suelta la imaginación en este sentido, ¿no? Sí, el inconsciente. Ese inconsciente, bueno, esa imaginación que tenemos guardadita con candado, que no dejamos salir con frecuencia. Podría hablarse entonces que son alucinaciones, que son... Pudiera ser interpretado de esa manera, pudiera ser de esa manera, sí. Para la parapsicología. Bueno, antes de la parapsicología nos vamos a otro tema, nos vamos precisamente a otro relato allí en San Cristóbal, donde Ramón Pasquier pues nos cuenta otra de estas vivencias.
En San Cristóbal hace 18 años, la mamá de la señora Rosa Moros de Chávez estaba cumpliendo 1 año de muerte. Ella se encontraba en un automóvil. Su hermana conducía, había un acompañante aparte de la señora Rosa. Comienza a llover, el carro pierde el control, se estrella o pasa cerca de un poste y se desbarranca literalmente, señora Rosa. A partir de ese momento, ¿qué es lo que usted siente? Cuando el carro se va por el barranco. Bueno, no, yo por lo menos cuando el carro se dobló, yo grité y dije, nos matamos, y sentí el primer golpe. Y después yo vi que dio vueltas el carro y ya ese no sentí el golpe. Ya ese, porque en realidad no lo sentí. Ahí aparece la luz. Sí, ahí aparece la luz. O sea, la luz, o sea, me sentí sola y me da la impresión que me sentía como si no tuviera nada de ropa en el cuerpo. Y, o sea, la luz estaba frente a mí. O sea, yo miré hacia alrededor todo y era pura luz, pero una luz, te digo, blanca, porque no te puedo descifrar que podía ser la luz del sol, sino una luz brillante y, o sea, resplandeciente. Usted vio esa luz, pero no vio personas en esa luz, ni vio el carro en esa luz, ni vio nada, una luz. Nada, no había nadie alrededor mío, no había nada, sino yo sola. ¿No se asustó? Sí, no me asusté, sino que cuando yo ya observé todo, sí veí que caían como cositas brillantes, ¿no? Brillantes, o sea, la luz, como brillo, ¿no? Brillito. Entonces, yo me acordé de mis hijos, pues tenía 3 hijos en aquel entonces. Entonces cerré los ojos como con ganas de llorar, que me hacían en realidad falta, ¿no? Entonces cuando yo cerré los ojos para llorar, me desperté y ya vi dentro del carro y vi los árboles. ¿Es religiosa, señora Rosa? Sí, mucho, yo creo mucho en Dios. ¿Usted le dio significado al hecho de que usted le pasara eso y saliera ilesa quizás al hecho de que ese día se cumplía 1 año de la muerte de su madre? ¿Lo relacionó? Sí, lo relacioné que pudo ser ella que, o sea, nos salvó a nosotros todos, porque la verdad que era para morir. Yo cambié totalmente, o sea, aprendí muchas cosas, o sea, ya veía, algo iba a pasar y yo... ¿Usted lo presentía? Sí. ¿Todavía presente las cosas? Al sol de hoy. No, vale, vamos con el doctor. Aquí está, vamos con el Otro doctor. testimonio. Vamos con el doctor Bello porque necesitamos que nos explique un poco. Primero, usted había dejado o utilizó anteriormente el término de la hipnosis, que se ha puesto como muy de moda. Sin embargo, estamos hablando desde el punto de vista médico, cómo es visto esto, y además sigue el tema de la anestesia y cuando una persona es declarada clínicamente muerta. Sí, bueno, es declarada clínicamente muerta básicamente cuando hay cesación de la actividad cerebral. Pero en relación con la confusión que puede haber habido al principio, yo me refería básicamente no a la práctica de la hipnosis, sino a la profundización del estado anestésico. Y lo señalaba simplemente para significar que en el pasado había muchos de esos pacientes que podían recordar algunos de los aspectos por los cuales habían transitado durante las intervenciones de cirugía cardíaca. Con el paso de los años, los avances científicos en materia anestésica han permitido que todos esos pacientes que, repito, están sometidos a una especie de muerte virtual, estén en un estado en el cual simplemente no recuerdan absolutamente nada. Es un estado de perfección, si se quiere, del acto anestésico y con el cual se cuenta en los momentos actuales. Pero yo quería ser un poquito más pragmático en esto, en el sentido de que a pesar de que son ya miles los pacientes que hemos tenido en las manos en esas condiciones, a pesar de que hemos transitado por un camino escabroso en el sentido de haber tenido pacientes a quienes les hemos dado masaje cardíaco hasta por espacio de 1 hora o más. Wow. De manera que, de hecho, algunos de esos pacientes los hemos logrado rescatar. Después de 1 hora. Después de 1 hora. Aún así, los testimonios que tenemos de esos enfermos son muy pocos. Yo particularmente, en mi experiencia, son muy contados los testimonios de pacientes a quienes han pasado por allí, por ese estado, que han sido literalmente resucitados y no cuentan ni recuerdan absolutamente nada. Me imagino que se lo contarán al psicólogo o al parapsicólogo, ¿no? No al cirujano cardiovascular, que le tendrán temor por aquello de todo el aparataje, ¿no? Pero el relato que acabamos de escuchar es esta señora, pues, que está cumpliendo años su mamá de muerte y ella siente que de alguna manera
esa presencia estuvo allí y esa presencia fue la que lo salvó. Y allí hubo ese contacto del cual usted hablaba antes, que nos pareció en un momento que nos íbamos a desviar como que del tema, pero la señora la trajo a colación. Es decir, tuvo a lo mejor un contacto, ella cree que tuvo realmente ese contacto con su madre y su madre lo salvó. Eso puede ser, ese contacto, esa conversación, ¿cómo es eso? Porque ustedes son los que están analizando el asunto. Bueno, efectivamente, si nos ponemos a analizar eso, de acuerdo pues a esa fe y a esa creencia, pudiera darse ese contacto con esa otra realidad, ¿no? Que es verdaderamente su línea pues, de creencia. Quería referirme también que desde el punto de vista científico, para demostrar ese contacto que en un momento dado, a través de un estado alterado de conciencia o un estado de shock que se pudiera producir, realmente es la palabra de la persona, porque es una carga muy subjetiva que ella trae. Es su verdad contra la verdad del científico como tal. Por otro lado, hay técnicas, hay instrumentos que uno pudiera utilizar, como son la hipnosis, que es fundamental, donde uno pudiera de alguna forma monitorear todo ese acontecimiento que ha vivido esa persona, pero realmente está en tela de juicio del científico, de poder pronunciarse en un momento dado si verdaderamente es un hecho verídico o no. Pero cuando hablas de monitorear específicamente de estas personas que han llegado en estado de gravedad, o que han estado... Sí, basado pues en las técnicas, los monitoreos desde el punto de vista electrónico, que son los que llevan los médicos, y por otro lado, desde el punto de vista del conocimiento que pudiera tener en este caso el investigador. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más de nuestro tema de hoy, vida después de la muerte. Ya venimos. Demasiado básica la explicación de que cuando ese túnel es luminoso es el paraíso, es el cielo, y cuando es oscuro pues es el infierno, aquello pues de pagar los pecados cometidos en la vida. La vida, después de la vida, el cielo, vamos a llamarlo así, es un continuo gozo, alegría, una expresión de alabanza de Dios nuestro Señor para siempre, es decir, una vida eterna, y en esa vida eterna pues todo habrá no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá sufrimiento, no hay muerte, ya ha sido vencida en el árbol de la cruz, y por lo tanto entonces hay una vida verdaderamente agradable. En el caso contrario, es lo que te decía, que puede ser una oportunidad para poder corregir nuestra vida, para poder corregir nuestros actos, y vamos a llamarlo de esa manera como una especie ya desde ahora como purgatorio, para que nosotros podamos corregirnos, ¿verdad?, para poder cambiar de vida, para poder buscar una reconciliación y poder aspirar a la otra parte. Cuando esa persona ve esa luz y regresa pues a la vida que tenía antes, ahí hay una lección que aprender. Ahí digamos, algo está en las Santas Escrituras, hay obligatoriamente que replantearse la vida que veníamos llevando y la que ahora nos toca, o que nos fue dada por algún acto de gracia. Por supuesto que hay un mensaje. En el fondo es incluso las personas que lo han vivido, yo no lo he vivido, pero ciertamente que los que lo han tenido esa manifestación, han querido o han creído que les da una nueva oportunidad para reconsiderar su vida y sus actos, y por lo tanto ciertamente pudiéramos desde el punto de vista cristiano pensarlo así. Es como que uno lleve una mala vida, al mismo San Pablo, que hay un encuentro con Cristo en ese camino de Damasco y entonces reconsidera su vida y se convierte en el apóstol de los gentiles. Es decir, cada persona tiene ese momento de encuentro con Cristo, con el Señor, y lo puedes tener ya sea en ese momento, vamos a llamarlo intermedio, o simplemente terminal, o en esa oportunidad nueva, pero ciertamente se da. ¿Podemos considerar entonces que es realmente esto una nueva oportunidad, sobre todo en cuanto a la parte de enfrentarse a la vida de una manera distinta? Definitivamente. Después de los pacientes ser operados de estas grandes cirugías, de haber sufrido una enfermedad, accidente o que sufren de discapacidad, la persona adquiere un sentido y un significado en la vida completamente diferente. Le encuentran un valor a cada situación, a cada acontecimiento, a cada vivencia de cada día. Y eso es justamente lo más importante de este aprendizaje, que haya este crecimiento espiritual, crecimiento personal. ¿Pero qué relatan? ¿Cuál es el sentimiento que ellos le dicen al psicólogo o le cuentan al parapsicólogo con relación a esto, de cambiar mi vida? Ahora sí, porque antes no. Evidentemente cuando digamos, Papá Dios le da este chance a las personas, ellos sienten realmente que tienen que cambiar,
tienen que adaptarse a la vida, o sea, es una nueva oportunidad que se le da para apreciar las cosas lindas que tiene la vida, y más allá todavía, se volcan hacia las tendencias espirituales, un crecimiento interior que le da una dimensión humana maravillosa. Y eso es el lado positivo, pues, de toda persona que transita este trauma tan intenso y que de alguna manera se le da esa nueva oportunidad. ¿Se maneja, ¿se maneja el crecimiento o la resignación? No, se maneja el crecimiento en ellos y en sus familiares. Muchas veces yo se lo digo a la familia, le digo, esto que ustedes están viviendo aquí es definitivamente una oportunidad que se les brinda en esa búsqueda de crecimiento personal. Cuando se dice espiritual es espiritual, pero también es espiritual humano, de experiencias de vida, y eso es importante. Doctor, usted tiene que seguir tratando a sus pacientes una vez operados, el postoperatorio. ¿Siente usted algún cambio en sus pacientes en cuanto a su actitud? Porque muchos de los pacientes que llamamos estaban altamente agradecidos a Dios y al doctor Bello por haberle salvado la vida de alguna manera. ¿Usted siente? Sí, efectivamente eso sucede, pero eso es una actitud muy natural, muy humana. Y yo creo que es la misma actitud ante cualquier acontecimiento de la vida cotidiana en la cual estemos cerca de cualquier tipo de peligro. No hay ninguna diferencia. Hay una cosa interesante que yo considero que vale la pena mencionar. No se puede confundir las vivencias de las cuales tanto el psicólogo como el parapsicólogo han mencionado, de algunas alteraciones que presentan determinados grupos de pacientes que han sido operados o han tenido un accidente de tipo paro cardíaco. ¿Podemos diferenciarlo? Sí, no, pero yo me refería en presencia de condiciones previas muy particulares. Básicamente la edad. No es lo mismo la recuperación de un enfermo después de un paro cardíaco, de una intervención quirúrgica, digamos, en la tercera, cuarta, quinta década, que un paciente de más de 80 años, en donde hay alteraciones y hay vivencias distintas que señalan estos pacientes que no tienen nada que hacer con la parte de psicología ni de parapsicología, sino es un problema netamente orgánico. Se han descrito igualmente algunas alteraciones en pacientes con antecedentes alcohólicos, de tal manera que con frecuencia tenemos muchos de esos pacientes con crisis de alucinaciones, crisis psicóticas, etcétera, y con relatos muy particulares después de un accidente de este tipo, pero me refiero, es un problema netamente orgánico. Ustedes ya conocieron la primera parte del testimonio de José Trenar. Tuvo un accidente automovilístico, despierta 2 meses después. Cuando se despierta conoce a su hija porque en ese momento su esposa estaba en estado. Pero ¿qué pasa después de todo esto? ¿Le cambió realmente la vida a José Trenar? Ramón continuó hablando con él. Trenar, ese día de agosto del 77 que usted se despierta, se ve el yeso, y me imagino que recuerda inmediatamente lo que había pasado en ese espacio tan magnífico donde usted estuvo. Recordé lo del espacio y me sentí incómodo. O sea, yo llegué inclusive a comentarle a mi papá, a mi mamá, que a mí me hubiera gustado que me hubieran dejado donde estaba, que por qué me volvieron a traer a tener que finalizar, no sé qué, si donde estaba me sentí. ¿Usted dijo eso conscientemente? Y lo he vuelto a repetir, parece mentira. Hoy día lo repetiría, lo diría. Bueno, ahora otras personas me han aclarado que quizás es misión, no sé qué es misión que yo tenga que finalizar de hacer acá, pero se lo juro que sí, mientras más rápido la termine, de verdad. ¿Cómo usted era antes de ese accidente, de esa experiencia, y cómo es ahora? Quiero decir, ¿ve la vida de manera distinta? ¿Se relaciona con los seres humanos y con los objetos materiales de manera distinta? Tú comienzas a valorar más la gente, la manera del trato de las personas, y quizás hasta te sientes muchas veces dolido, triste, porque te das cuenta de una serie de situaciones en donde la gente ya no te vive sino por cosas materiales, o sea, es como si los valores hubieran cambiado totalmente. ¿Usted cree, señor Trenar, que entonces hay vida después de la vida o vida antes de la vida? Antes y después. La hora exacta de la previsora. Estuve en el túnel ese que llaman de la muerte, y así es como yo lo pienso, ¿no? ¿Usted creía antes de esta experiencia en esos cuentos, pues, del túnel, de la luz, de que había vida después de la vida? Sí, yo a pesar de que había leído poco sobre eso, había oído 1 o 2 conferencias
y sí creo que eso se produce, ¿no? Se produce porque la mente, pues el cerebro tiene tantas incógnitas. Pienso que sí, que hay, que pues sí puede haber vida después de la muerte. Este es el relato particular de este señor que afirma que sí puede haber vida después de la vida, después de haber sentido pues todas esas experiencias. Pero ¿podemos concluir con una verdad o es que la verdad la tenemos cada uno de nosotros a partir de esas vivencias? Pienso que todas las personas deberían de quizás aprovechar, digámoslo en el sentido completo de la palabra, estas experiencias de enfermedad, de muerte muy próxima, de crisis de cualquier tipo, de sufrimiento en general, para buscarle un sentido a la vida, para darle realmente la importancia y el significado que tiene la vida. Yo quisiera insistir sobre eso porque eso debe ser un aprendizaje y la búsqueda de esa voluntad de vivir y de vivir sanamente en todos los sentidos. Creo que eso debería ser como una de las conclusiones más importantes para las personas que están viendo el programa, ¿no? Alexis Blanco. Como una primera antesala, pienso que las personas que tienen a lo mejor la rienda de su vida, no llegar a un desenlace final que ellos de antemano pudieran conocer, que por ejemplo provocar enfermedades, pero conscientemente, tratar de evitarlas para no llegar a esos trances. Y luego estas personas que después que pasan estos trances y regresan a la vida, bueno, se les desarrollan unas facultades interesantísimas de percepción, una calidad humana interesante, desde el punto de vista espiritual tienen un crecimiento muy asertivo. Se vuelven más sensibles, cuenta Sí, ellos mismos. sí, y aparte de eso, lo más nutrido de todo esto, a los fines de la parapsicología, es que a través de los determinados instrumentos podemos determinar que se les desarrolla la telepatía, tienen precogniciones y en fin, todo lo que está en el campo de la clarividencia. Entonces, esto es, como se dice, lo fundamental para estas personas, para poder adaptarse a su vida y encima de eso poder ayudar a su prójimo. Doctor Bello. Bueno, tal como lo mencioné al principio, la posición nuestra es un poco más pragmática, ¿no? El único objetivo básico que tenemos nosotros es el de volver a un segmento muy numeroso de la población a una vida útil y productiva. Y hay que tener fe de que esta oportunidad existe, eso es importante. Hay que luchar por vivir y tener fe de que aunque sean muy graves o uno esté en estado crítico, como ha sucedido 1000 veces, pues siempre hay oportunidad de vivir, de seguir adelante. Y finalmente, cuando las personas mueren, se han tomado fotografías donde efectivamente se desprende si se quiere, un cuerpo muy sutil. Esa separación del cuerpo del alma, el cuerpo y el espíritu. De ver, esto lo tenemos porque nos van a hablar sobre las ectoplasmas. Así que bueno, Luis Guillermo, adelante para ver de qué se trata este interesante tema. Bueno, aquí estamos examinando algo que realmente nos llama poderosamente la atención. Pero no. Lo que hago es simplemente verlo y trato de ver si es una trampa de la fotografía. Vean ustedes, acerca esta cámara para que vean. ¿Qué creen ustedes? ¿Será una trampa de la fotografía? ¿Qué será esto? Vean ustedes lo que le sale por la boca a este señor. Impresionante, tiene aproximadamente como 2 metros o 1,5 metros de largo esta cosa blanca que sale de su boca. El hombre está amarrado. Voy a leer lo que dice aquí. Jacques Weber, Weber, medio en inglés de los años 30, producía ectoplasmas después de haber sido examinado y atado a una silla por los más prestigiosos investigadores metapsíquicos de su época. Por la boca de este hombre salía una sustancia extrañísima llamada ectoplasma. Hoy vamos a hablar de ectoplasma. ¿Qué es el ectoplasma, mis amigos? Esto está en una revista famosísima que se llama Año Cero. Se copiaron el nombre de nosotros. Tiempo Cero. Ajá. Año Cero, no, mentira. Es un nombre que existe hace mucho tiempo. Nosotros estamos inspirados también en ellos. Es una revista española, ¿cierto, no? Sí, de origen. Ok. Ellos tienen aquí un artículo que habla de ectoplasma y hemos traído a Alexis Blanco, que no trabaja para Año Cero, sino que trabaja para esta, que es venezolana, Cábala. ¿Ok? Alexis Blanco es periodista de la revista Cábala y él, no obstante que tiene el mismo nombre de otro periodista amigo mío, que
pareciera que está vinculado con los procesos paranormales, pero no. Él es paranormal, ese amigo mío de Maracaibo, amigo Alexis Blanco. Alexis Blanco, el de acá, nos va a explicar qué es el ectoplasma. ¿Qué es eso? Bueno, buenas tardes. Bueno. El ectoplasma, básicamente del griego, significa fuera, forma. O sea, es una modelación que procede de parte de un sensitivo o de una persona, que en este caso pudiera ser un medium. Los ectoplasmas son muy viejos en el mundo. O sea, por ejemplo, en el antiguo Egipto, en las pirámides, en Keops, se proyectaron algunas veces ectoplasmas y fueron estudiados. En los actuales momentos nosotros tenemos ectoplasma, que más adelante lo vamos a mostrar, en lo que eran las pirámides. Luego, si nos remontamos a los textos bíblicos, podemos observar que cuando Daniel, uno de los profetas, fue llamado al reinado de Baltasar, allí una mano prodigiosamente escribió que el reino de Baltasar se iba a acabar, es de Nabucodonosor. Luego, posteriormente se cumplió esa profecía. ¿Por qué digo estas cosas? En Grecia también las pitonisas lograban consultar a las sombras, que eran también forma de ectoplasma. También posteriormente, lo que era más acá de Mesmer, fueron apareciendo distintos modelajes. Después de la Edad Media también aparecieron los ángeles, los demonios, que de alguna manera se iban proyectando. Verdaderamente, ectoplasma es una forma de energía condensada, es energía psíquica condensada. Dentro de lo que es la fenomenología, si se quiere, de telequinesia, fenómenos psi-kappa, son de la acción de la mente sobre la materia. Entonces, hay un famoso doctor e investigador, J. Reine, que él logró de alguna manera demostrar, a través de todos sus análisis, aplicando las matemáticas y los métodos estadísticos, que de alguna forma se generaba ante cualquier experiencia de tipo paranormal una fuerza o potencia llamada energía psi, que era capaz de proyectarse y lograr crear ciertas determinadas modelaciones. Ahora fíjate tú lo que estoy viendo en este artículo que escribió el periodista Manuel Carballal, ¿conoces así? Que habla de las características físicas del ectoplasma. Leo acá: el análisis microscópico del ectoplasma reveló la existencia de clorato de sodio, fosfato de calcio, glóbulos de grasa, leucocitos y células epiteliales. Es más, aquí hay una foto de un ectoplasma agarrado con alfileres. ¿Lo ven? Parece como una especie de membrana. ¿Qué me dice a mí que esto no es un compuesto orgánico, un señor que le dio indigestión o algo raro que le salió del estómago? Fíjate tú, Luis Guillermo, una formación orgánica, puede decir, ¿no? Sí, fíjate tú que a estos sujetos normalmente se les amarraba, porque aquí hay mucho trucaje y había muchas personas que de alguna manera cometían fraude. Pero frente a esta, por lo menos en el año 1983, este grupo de Barcelona, Hipergea, ellos a través de esa demostración o en esa experimentación lograron de alguna manera cortar esa lengua que se proyectaba a través del medio. Ahora, fíjate tú que de 13 centímetros, en el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, este ectoplasma o este tejido, si se quiere, con esta característica que es cuasi orgánica, de alguna manera puede ser analizada a nivel de microscopio. Fíjate tú que ahí es certificada por los químicos y médicos que de alguna manera avalan ese aquí se supone que es un laboratorio, Hipergea, no sé, está muy chiquito, pero ahí está, vean la firma. Y aquí en la fotografía del lado dice: microfotografía e informe de análisis del ectoplasma recogido en Barcelona. Los tejidos orgánicos presentes en la muestra apuntan al parecer a un origen humano de los fantasmas. ¿Ok? Eso es lo que dice acá del ectoplasma. Pero aparte de este ectoplasma, oye, está impresionante, vamos a ver otra vez la lengua de este señor, ¿no? Que no es la lengua de una suegra, pero vean ustedes lo que sale de la boca de este hombre. Y esto no conservan ectoplasma en alguna nevera, no se conserva en la nevera o se destruye. Bueno, ¿qué hacen con esto? Fíjate tú que esos ectoplasmas los meten en soluciones alcoholadas y a lo mejor a nivel de tubos de ensayo, porque es sensible. Fíjate tú que los ectoplasmas son muy sensibles. Pero hay todavía ectoplasmas guardados, así que hay un ectoplasma. Mira, el grupo Hipergea, pero fíjate tú que normalmente la prueba desaparece. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque seguramente las condiciones ambientales, las radiaciones, distintas radiaciones a las cuales están expuestos, consiguen de alguna manera que se desintegre. Fíjate tú que
Por ejemplo, en el fantasma de Katy King, que es muy en la parte de atrás. Sí, lo estaba viendo. Ese Katy King es uno si se quiere, de los ectoplasmas más célebres a nivel de la mediunidad. ¿Pero qué es esto? ¿Esta mujer que está aquí? Sí, Florencia Cook. ¿Toda la mujer que está acá Sí, es un esa mujer, ectoplasma? Eso es un ectoplasma. Entonces es un fantasma. Fíjate tú que si lo entendemos de esa manera, podemos decir que un fantasma... ¿Esta es foto un que está acá ectoplasma es de un proyectado. fantasma? Es un fantasma, es un ectoplasma. Oye, pero es perfecta. Sale con todas las señales, ¿no? Sí. ¿Y el que está al lado también es otro ectoplasma? No. ¿Con unos barbudos? No, Pues no, ese y es esos son los investigadores de la época. William William Crookes, Crookes, junto a la materializada de Katy King. Florencia Katy King, que fue Florencia Cook, que ella de alguna... Y estaba Douglas Home. Materializada, o sea, la pudo tocar. A veces presentan sensaciones de temperatura y son sustancias semi-esvanecentes, amorfas, que a través de los moldes y vaciados, cuando Charles Richet, por ejemplo, que él logró de alguna manera en los moldes y vaciados, lograr captar o impregnar las huellas de los ectoplasmas que estaban presentes en las sesiones mediúnicas. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa, Alexis, ya que está muy interesante esto. Vamos a un corte necesario y regresaremos para que tú nos hables entonces, aparte de lo que me has mostrado, otros famosos ectoplasmas en el mundo, ¿okay? Así como variaciones de ectoplasma, porque creo que tú muestras aquí en el material varios bibliográfico, tipos. ¿cómo no? Vamos a ir hablando entonces de esto y en la última parte del programa él nos va a hablar de los ectoplasmas que él ha visto y estudiado. ¿Y para qué sirve el ectoplasma? ¿Ah? ¿Será útil para algo? ¿Se come? ¿Lo venden? En fin, vamos a verlo en la próxima parte. Más allá de la revista Kabbalah, Jean-Pierre Leroy, ¿no? Que es el director de la revista, y a los amigos de la revista Hora Cero. Por cierto, mucho nos encantaría que nos hicieran algún contacto para ver cómo sienten ustedes, se está percibiendo nuestra señal por allá en España, en el resto del mundo, porque hay como mucha afinidad entre lo que estamos haciendo aquí en este programa con lo que hacen ellos desde hace tiempo en sus publicaciones. Y tenemos mucho interés, de repente, en hacer contacto con ustedes para ver de qué manera podemos compenetrarnos más con el tema. Hoy tenemos a Alexis Blanco, periodista de la revista venezolana Kabbalah, y nos está hablando del ectoplasma. Pero nos va a mostrar ahora varias imágenes justamente de estas publicaciones que revelan que hay variaciones de ectoplasma o, digamos, definiciones de otro tipo de ectoplasma. Vamos a ver esta primera que tenemos acá. Háblame de esta que tenemos acá. Allí, como te lo mencioné al comienzo del programa, esos ectoplasmas se encontraron en las pirámides, donde ellos de alguna manera han perdurado en el tiempo. Normalmente allí van muchos grupos a meditar, muchos grupos a hacer investigaciones, muchos grupos de tendencias orientales, místicas, de cualquier tipo. Y es posible que a través de su parte sensitiva, o todas esas grandes iniciaciones que se hicieron en el pasado, de alguna manera sean las causantes de que se produzcan esas ectoplasmas. Bueno, déjame decirles que en el hombre que está marcando ahí con la mano, yo de verdad no logro definir ningún rostro ni ninguna cara. Sin embargo, en la que está al lado, con el permiso de nuestro camarógrafo, ajá, esa, si la abres un poquito más, yo le voy a tratar de mostrar, disculpa, lo que yo creo que es lo que están tratando ellos de señalar. Aquí, ayúdame un poquito aquí, ajá, aquí hay como una especie de rostro que sale de un perro, y en la próxima foto lo van a ver un poco más claro. Aquí está, aquí se ve como el hocico, la nariz, ajá, y aquí se ve el ojo, aquí se ve como una oreja, y aquí la otra oreja, es como un hocico de un perro. Se supone que eso es una, ¿qué me dijiste? Alexis. Un ectoplasma. Un ectoplasma, pero... Sí, teleplastia, pues vamos a hacer la variación. Teleplastia. Tele por aquello de que está a distancia, exacto, ¿no? Actúa a distancia. ¿Y cómo se supone que se produjo eso? Bueno, eso se produce justamente lo que te estoy diciendo, cuando hay estos grupos de tendencias de iniciaciones en el orden místico, ellos de alguna manera proyectan ese tipo de energía. Eso no sale por así decirlo. Pero no puede ser una forma caprichosa de la naturaleza. Bueno, porque, sí, sin embargo... Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Francisco Narváez, un gran escultor venezolano y pintor venezolano, que buscaba y tomaba fotos de árboles donde habían figuras cuasi humanas. Sí. Entonces pudiera darse el caso. Sí, y fíjate tú que por un fenómeno que se llama inanoglagia, que es a través de tu mente, si se quiere, subconsciente. Esos grandes pintores de la Edad Media y hacia acá lograron inspirarse en esos bocetos que se modelaban en las paredes. Ok, muéstrame, háblame de estas entonces. Bueno, fíjate tú, allí tienes algunas variaciones. Por ejemplo, si nosotros convergemos de que el ectoplasma puede modelar un fantasma, mira, allí aquí se ve un rostro. Aquí, y que se parece un poco al rostro de Juan Bosco, ¿vale? ¿Verdad? De Don Bosco.
O sea, los que han visto el retrato de Don Bosco aquí en Altamira se darán cuenta que se parece un poco a este hombre que está acá. No sé si quieren hacer el acercamiento mayor. Está este y está este. Ajá, aquí está un acercamiento. Vean aquí está el rostro. ¿Ve? ¿Lo ven? Esto es un ectoplasma también, un fantasma. Eso es un ectoplasma. Y al lado, mi amigo camarógrafo, aquí tenemos otra cosa que es realmente impresionante. Mira esto que está acá. Eso es la fotografía de un monje que ha dado la vuelta al mundo. Un monje que no se sabe todavía por qué apareció ahí en ese Y se le han en ese hecho altar. todos los análisis a nivel de computación con todos los programas sofisticados y no han llegado a una conclusión certera. Esa entra dentro del margen de un ectoplasma auténtico. ¿Qué otro me puedes mostrar? Allí, de las variaciones que podemos apreciar bastante, son esas que tú estás viendo allí, que son los hilos, esos filamentosos de ectoplasma, que de alguna manera se pueden, cuando se toman las fotografías, ellos salen. Pero siempre, por ejemplo, en una... Y nadie hace ningún efecto con un cigarro prendido, ni con una luz prendida. No hay cirios encendidos, no hay cigarro, no hay nada. Fíjate tú que allí hay unos rituales que se están haciendo. Por ejemplo, en estos grupos que están haciendo esos rituales allí, de concentración, de meditación, salen unos rayos de allí de encima del grupo y allí están captados. Que de alguna manera se identifican pues con esa energía psíquica condensada. Ahora, de acuerdo pues... Se supone que el ritual que están haciendo está tan lleno de concentración o de energía que se desprende en el ambiente. Pero ¿por qué lo capta la imagen fotográfica y no el ojo? No, el ojo humano también lo captó. Ah, ellos lo vieron también. Sí, o sea, ellos tomaron esa foto porque lo estaban viendo. Mira, fíjate tú que muchos de estos científicos, cuando ellos han estado en sus reuniones, sesiones mediúnicas, porque hay una alta correlación, y ahora más adelante te lo voy a decir, ellos logran de alguna manera, se le acercan los rostros de sus familiares fallecidos, porque es el deseo interno subconsciente de esas personas para que se proyecten de alguna manera ese tipo de fenomenología. Ahí tienes también otra de esos hilos filamentosos que evocan un poco a lo que son esos ectoplasmas allí. Está maravilloso. Está marcado con los cuadritos y los círculos, ¿no? Los hilos esos que menciona Alexis Blanco. ¿De acuerdo? Ellos todos están viendo eso. Ellos todos, por ejemplo, hay ocasiones que el camarógrafo verdaderamente no puede apreciar pues, la fenomenología que está ocurriendo. Pero recuérdate que hay un fenómeno importante. Por ejemplo, la fotografía es infrarrojo. Esa no es infrarrojo, pero pueden detectar esas radiaciones. Y hay personas que en esas experimentaciones pueden ver esos hilos o esos halos de luces de los ectoplasmas. ¿Y qué se supone que está pasando entre el ectoplasma y la persona que está viéndolo? Es decir, ¿hay alguna conexión, hay alguna comunicación, hay algún mensaje del más allá o qué? Fíjate tú, si nosotros... Es el caso más patético. Si nos remontamos a esa época de cuando William Cruz o Charles Richet, cuando ellos hacían sus famosas sesiones mediúnicas, de alguna manera los presentes evocaban o identificaban a esos ectoplasmas con sus familiares fallecidos. Eusebia Paladino es una de las más famosas medium que ha dado el mundo. Ella lograba de alguna manera traer los fantasmas de las personas que estaban presentes allí. Y es más, le traían mensajes de cualquier tipo para mediar en su vida, ayudarlos en el campo de la salud y cualquier otras necesidades que se le presentaban a estas personas. Es decir, que el ectoplasma es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que se exterioriza a través del sensitivo o del medium, bien sea por un deseo muy intenso de las personas presentes en la experiencia. Ahora vamos a ver otras cosas aquí realmente impactantes. Se trata entonces de otra expresión del ectoplasma. Cuéntame, ¿de qué se trata ese rostro que está viendo ahí, el rostro de arriba? Fíjate tú, ¿no? Esto hace 20 años se le hace un seguimiento a una señora que es de Belmes, allá de España. Cuando ella tiene su pleno apogeo de las facultades extrasensoriales o de las facultades mediúnicas, estos rostros siguen apareciendo bien sea en el piso de su casa, en las paredes de su casa. Pasa el tiempo y a medida que ella va declinando en su edad, llega un momento en que esa teleplastia, que es una variación del ectoplasma, comienza a desaparecer. Pero hay otras también, a mí, si me ayuda para que las vean, pero son como una especie de diapositivas que se proyectan desde su mente, quizás, o de su alma. ¿De dónde se proyecta eso? Eso se proyecta desde su subconsciente. Subconsciente. Es una expresión de la mente, entonces. Pero de la mente subconsciente. Recuérdate que la energía sí se manifiesta a través de la telergia, que es una energía psíquica muy poderosísima, y esa a través de un proceso que si se quiere muy inteligente, a voluntad, que se llama la psicobulia, ella de alguna manera puede proyectar, y también se proyecta inconscientemente. Pero ahora acá, ya me estoy confundiendo, porque tú me estás hablando de que es un asunto subconsciente, ¿no? Y si es subconsciente, es mental. ¿Hasta qué punto lo mental y lo espiritual están asociados?
porque yo soy de los que tiendo a pensar más en lo mental que en lo espiritual, con el perdón de los que creen en lo espiritual. Pero si tú me dices subconsciente, me voy al fenómeno mental. Sí, y que la mente es capaz de hacer de todo. Recuérdate Pero que tú me estás hablando también de que el ectoplasma también es una forma de comunicación espiritual. Entonces, ¿hasta qué punto lo psíquico y lo espiritual están asociados en esto? Pero fíjate tú, yo no tanto mencionar lo espiritual, yo menciono el deseo interno subconsciente de las personas que están presentes en un momento dado porque ellas quieren a lo mejor conseguir respuestas en sus investigaciones. Ok, vamos a ver que esta parte es importante. Entonces, ¿tú no me estás diciendo que son espíritus ni fantasmas del más allá que están enviando mensajes? Aclárame eso, porque es importante. Ajá, fíjate tú. Para mí es importante. Ok, fíjate tú. Si nosotros entramos, si entramos en el rigor de lo que es la mediunidad y la canalización o el fenómeno mediúnico, per se, aparentemente hay una entidad que se comunica, es un espíritu que viene del más allá. ¿Tú crees que hay algo ahí? Sí. Sí, vamos a hacer sí, una cosa, como sé que te vas a extender un poquito, yo te voy a dar chance para que en la próxima parte, de tiempo cero, tú me digas, ¿qué es el ectoplasma? ¿Una expresión de la psiquis, de la mente, o una expresión del espíritu, o las dos cosas, o ninguna de las dos cosas? ¿Te parece? Y me vas a mostrar también las fotos tuyas que tienes allí. No. Él tiene unas fotos particulares que él ha tomado del ectoplasma, y bueno, ya veremos. No se lo pierdan. Son las cosas, como dice nuestro amigo Oscar Llanes. Así son las cosas. Acaba de llegar corriendo aquí una de nuestras compañeras de trabajo desesperada, que acaba de llamar a una señora al 238-0133. Se suponía que no íbamos a dar, digamos, acceso a llamadas, pero puede darse el caso. 238-0133 y 238-4244 en Caracas, código de área 02, código de área internacional de Venezuela 582, 238-0133, 238-4244. La señora que llamó no necesita decir su nombre, ok, no necesita identificarse, pero ella nos llamó para decirnos que ella se tomó una foto recientemente y... ¿Qué fue lo que vio, Eden? ¿Qué fue lo que vio? ¿Un fantasma o algo? No, que ella estuvo de viaje y se tiró una foto y en la foto salía el reflejo de lo que estás hablando. Ella dice que se tomó una foto, no, se tomó una foto y aparentemente vio algunos reflejos que están vinculados con el ectoplasma. Si ella nos llamara, pudiéramos entender mejor el mensaje. Por eso, lo llaman el mensaje de García, que tú vas contando y al final llegas a otra cosa. Pero si de fotos se trata, ¿verdad? Si de fotos se trata, aquí tenemos un montón. Pero antes de mostrarles las fotos que él ha tomado, yo creo que él me defina si se trata de un asunto psíquico o de un asunto espiritual, o ambas cosas, o ninguna de las dos. El ectoplasma. Ok, te voy a decir lo siguiente. Si nosotros nos basamos en estas doctrinas de investigación en el campo del espiritismo, hablamos de Allan Kardec, Joaquín Trincado, de alguna manera podemos converger que en esas manifestaciones de mediunidad hay la presencia de un espíritu. Per se, ellos mismos se han identificado de que yo soy un espíritu y a través de este mecanismo, de este medio, yo me estoy manifestando. Desde el punto de vista de la parapsicología, cuando tú estudias los fenómenos paranormales, de alguna manera hay una correlación entre la manifestación de esa energía psíquica. Ahora, ¿qué pasa? Que el subconsciente es muy habilidoso, la mente subconsciente, en esa plataforma donde se origina la energía psíquica, descubierta por J. Reine o denominada por J. Reine, ella es capaz de asumir y modelar muchísimas cosas. ¿Cómo se modela? A través de la misma mente subconsciente. Nosotros tenemos la mente consciente y la mente subconsciente, y que de alguna manera, a través de nuestros deseos, cuando estamos en esas experimentaciones, pasamos el switch y de alguna manera logramos proyectar esa energía. Ahora, fíjate tú, está la telequinesia, está la telecinesia, que son, como si se quiere, los canales a través del cual esa energía fluye para que se dé el fenómeno. Bueno, entonces todavía están en proceso de investigación, suponemos. Todavía están. Vamos a mostrarles en orden, digamos, de impresión, o sea, de cómo me impresionan, desde la menos impresionante hasta la más impresionante. Muy bien, esta foto que está acá es la que menos me impresiona, pero llama la atención. Él nos explicará exactamente con cuál cámara voy, con esta. Muy bien. Se supone que esto que está acá es un edificio de esos con ventanales, ¿no? Con tipo espejo, que tenemos muchos en Caracas, por cierto. Demasiados, dicen los bomberos, porque si hay un terremoto se caen todos. Bueno, vamos a volver a enfocar esto acá. Entonces aquí tenemos lo que se supone que es la silueta de una virgen. Vean ustedes el manto, el rostro y el cuerpo. ¿Y dónde es esto, Alexis? Ese es en Clearwater, eso es en Tampa. En Tampa. Sí. Ok, en Florida entonces. En Florida. ¿Esta gente la va a ver siempre? Sí, sí, fíjate tú.
que muchísimas personas de ahí mismo de Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo van a hacer peregrinaciones a esa manifestación. Porque bueno, pero cualquiera que, por ejemplo, como yo, que a veces tiene que ser escéptico, dirá, bueno, eso fue que le hicieron unos retoques cromáticos o le aplicaron más fuego a una parte que a otra, tipo esmalte, pues, tipo esmalte, y entonces, o a lo mejor es un jabón que produce ese tipo de variaciones cromáticas, porque cuando tú pones el jabón frente a un vidrio, produce unos arcoíris, entonces toda una explicación científica, ¿no? Pero hay una cosa curiosa allí, ¿no? Ajá. Que aunque eso sea un proceso químico, una campaña publicitaria, pero allí se crea un campo de energía donde la gente converge y entonces producen esos fenómenos de exaltación de creencias de algún tipo. Campo de energía. Bueno, aquí tenemos otro. Esta se supone, esta es la Virgen de Betania, los que han ido la pueden apreciar. Esta es la Virgen de Betania. Abre un poquito para que veas el campo de energía. Se supone que esta cosa, este arco que está aquí, así como amarillento, es un campo de energía que se desprende de la Virgen de Betania. ¿Quién dice que no es un error fotográfico? Un problema, ¿tú sabes que las trampas... Algún reflejo. Algún reflejo que produce un efecto óptico en la cámara. No se sabe todavía. Mira, dado por hecho de que pudiera ser una manifestación, pudiera aceptarse, porque que efectivamente hubo allí una proyección Aquí psíquica. tenemos otra cosa. Esta dices tú que no la tomaste tú, sino que la tomó una amiga tuya. En Maracaibo, sí. ¿En Maracaibo? Sí, en Maracaibo. ¿Esto dónde? Eso es justamente en Maracaibo. ¿Pero en dónde? Mira, cerca del Mercado de las Pulgas. Es una de las... ¿Este Cristo está ahí en el Mercado de las Pulgas? Yo no lo he visto. No, el Cristo no está en el Mercado de las Pulgas. En una iglesia cerca de allí del Mercado de las Pulgas. Ajá. Se está oficiando la misa y entonces cuando revelaron esa foto se encuentra la pasión de Jesús allí como la estás observando. Pero esa pasión de Jesús no aparece en... No aparecía en la foto. En ningún momento. No, Todo en ningún momento. fenómeno no existía. No existía. Ella me trajo la foto original, me dijo, mira Alexis, esto para que tú... Pero se ve así como que no es una foto normal, sino que... Esa es escaneada. Escaneada. Sí, normalmente muchas de estas fotos, los que son propietarios de la foto... ¿Por qué? ¿Por correo electrónico? No, me la trajo y escaneala. Y yo las escaneo. Este es Betania. ¿Esto qué es? Betania. ¿Dónde está? Un rostrico allí de la Virgen de Betania. Esas son las famosas manifestaciones. Vamos a ver esta, ¿la podrás ver? ¿Esto qué es? ¿Dónde está? Ahí está el rostro de la Virgen también. Sí, ese es el rostro. ¿Y dónde tomaron esto? Eso es abajo en Betania también. Ajá, pero ¿lo tomaron a qué cosa se lo tomaron? Cuando aparece ese rostro ahí... eso se lo toman a paisajes, a sitios... Y apareció ella. Apareció, como muchas de estas cosas que tú estás observando aquí. Bueno, ¿la vieron? Vamos a ver esta otra. Este que parece que un tipo estaba fumando y dejó el humo ahí. Aparentemente eso a simple se vista... está quemando la luz de neón que está ahí arriba. Aparentemente, eso que tú estás viendo allí, ese ser fantasmal, tiene dos ojitos, tiene una nariz muy perfilada y una boca vamos a ver muy... dónde están los ojitos, yo no los veo. Si los observas aquí puedes ver los ojos, aquí tienes tu boca y aquí tienes la nariz perfilada. Pero fíjate tú tú tienes una gran imaginación, pero de todas maneras claro. vamos a aceptarlo. Fíjate tú lo siguiente, la que estaba tomando esa foto, ella es una persona sensitiva que escribe pues a nivel también de las Islas Canarias y que tan pronto revelaron esa foto, me la trajeron corriendo porque hay un grupo de investigación piloto de fenómenos paranormales. Lo que sí te voy a decir es que semiológicamente es interesante, si la muestras otra vez, ya esta es la parte comunicacional, que el fantasma es tan cómico que hasta una flecha le puso, mire, como señalando. Dice, aquí está, mira, aquí está, ¿sí? Hasta una flecha le puso. La flecha estaba ahí, pero diciendo, mire, vean esto. Claro, como apuntando, vean esto que les estoy mostrando. Bueno, otra cosa, vamos a traerles otra cosita, ¿ok? Alexis, tenemos acá pero este no sé si lo van a poder ver. Este es un paisaje, ¿ya? ¿Mostrarlo? Y aquí, vean ustedes, aquí se ve como una persona que camina con una aura incluso y se proyecta, en la laguna. Sí. ¿Lo ven? Ahí está clarísimo. Parece, ¿no? ¿Quién dice que no es una mancha de revelador? Pero ahí está. Tú ves el hombre caminando con un aura, Juan Alberto Courtois, que es experto en estas cosas. ¿Y lo ves? Bueno, parece, ¿no? Y se refleja en el agua, que es lo más interesante. O sea que sí, es un tipo que te está haciendo un chiste ahí. Bueno, y esta otra, esta no me consta, confío en tu palabra. Sí. Este sí es impresionante. Ok. Ven ustedes, aquí ven, una cosa, esto se parece a la propaganda de Toddy. ¿Te acuerdas de la propaganda de Toddy que salía un fantasma y nunca no estoy haciendo cuña, mira. Está esta niña, está esta señora, está esta otra niña y esta otra niña acá. Pero esta que está aquí nunca estaba allí. Esa que está atrás nunca estuvo allí, según me dice
nuestro compañero Alexis. Cuéntame esta historia. Fíjate tú que esa es una gran amiga mía, que yo estuve durante muchos años detrás de esta fotografía. Al final la consiguieron, no consiguieron el negativo, pero me dieron el original. Esa es una tía difunta. Una tía difunta para el momento de la fotografía. Sí, tenía un par de meses de haber muerto y entonces cuando tomaron esa foto salió. Pero qué coqueta, quería salir también en la foto, ¿no? Sí. Mira, qué bien. Oye, qué interesante esto, vale. Ahora, la más espectacular. También confiando en la palabra de Alexis Blanco, que es periodista. Acuérdense. Ingeniero. Pero bueno, de la revista Cábala. Bueno, y de paso ingeniero, pues, o sea, para más remate, pues. O sea, que si hay alguna duda científica de él, pues tenemos doble herramienta, que es periodista y es ingeniero. En algunos países, incluso aquí en Venezuela, los periodistas somos testigos de excepción. Si pasa algo y uno está de testigo, al primero que agarran es al periodista. ¿Usted es un periodista? Venga acá, cuéntenos, porque se supone que nosotros tenemos una ética y esa ética está vinculada con la verdad. Entonces, él me dice que esto es auténtico. ¿Qué es esto? Fíjate tú, esa foto fue tomada principio de este año, en enero. Una alta ejecutiva del gobierno que estuvo en ¿De cuál gobierno? Gobierno venezolano. ¿Ah, sí? Sí, y estuvo en Barcelona. ¿Barcelona, Venezuela o Barcelona, España? No, España. Ajá. Okay. Y luego, cuando ella es una persona que es muy espiritual, una persona que cree en todas estas manifestaciones y que de alguna manera cuando tomó esa foto se proyectó ese angelito que tú estás viendo. Pero eso que es una iglesia. Eso es una iglesia. ¿Qué iglesia en Barcelona? ¿No sabes? ¿No recuerdas? No sé, no me Pero ese angelito no estaba allí. Ese angelito no estaba Y allí. mucho menos el resplandor. Y el resplandor tampoco. Ahí está, pues. Lo señalamos, ¿quiere que lo señalemos? Está clarísimo. Y la foto original la tengo yo aquí también, o sea, sí. Vean ustedes, pues, un ángel que no estaba allí y mucho menos el resplandor, según una persona del gobierno venezolano que fue a España, Barcelona, y tomó esa foto y quedó así, como nosotros quedamos, boca abierta. Esto es, se supone, todo esto son expresiones de ectoplasma. De manifestaciones del ectoplasma. Dice Alexis Blanco, periodista, ingeniero, representante de la revista Cábala. Alexis nos ha dejado, así como quien dice, como pajarito en grama, tú sabes, como decía José lo antes, ¿no? Así que, mirando así para arriba. Muchas gracias por la visita. Bueno, gracias ha sido por muy tu útil. invitación. Cualquier cosa, ya saben que les quiero ir de Rangel. No sin antes pues pasar revista a cómo va marchando la obra. Por cierto, quería preguntarte, Galeandro, desde el punto de vista de todos los retratos que has hecho, ¿cuál de las facciones del canciller puedes tú destacar en estos momentos como algo característico? Indiscutiblemente los ojos, la vía expresiva de cualquier retratado. Ahí está el enclave de este trabajo. Bueno, vamos a hacer entonces la pausa sobre los ojos y otros, pues, puntos distintivos de nuestro invitado de esta noche. Conversamos durante la semana con un psicólogo, parapsicólogo y estudioso de la gestualidad y de su relación con la conducta. Y ya venimos con esto bien interesante en Frente a los Reporteros esta noche con el canciller José Vicente Rangel. Bien amigos, sobre el retrato que desarrolla el maestro Galeandro, pues vemos entonces cómo destacan los ojos, precisamente en el estudio que hicimos con el psicólogo y parapsicólogo Alexis Blanco, doctor Rangel, experto en la fisionomía y su relación con la conducta, nos decía que este tipo de mirada, este tipo de ojos denotan varias cosas, entre ellas solidaridad con los amigos, enemistad